los hemos visto en papel. Hola. Buenas, pasar por aquí a la calle. Puedes parar en la pantalla. Sí. Bueno, acabamos de empezar. Estábamos diciendo que un archivo que parezca un sitio extraño y oculto, pues no es un sitio muy raro porque todos en nuestra casa tenemos nuestro propio archivo, que hasta ahora la mayoría de los documentos que teníamos era en papel, fotografías, cartas, escrituras notariales, cartillas del banco, cartilla sanitaria, pero ha llegado un momento en que se está pasando del documento analógico al documento digital. Y esto es una revolución, igual que vais a ver que ha habido muchas en cuanto a la escritura, paso de soportes, por ejemplo, del pergamino a papel, de la forma de escribir también. Y bueno, pues nos hallamos en un momento crucial. Bueno, pues el documento siempre lo guardamos porque es útil. Todo el mundo llevamos siempre el DNI porque nos resulta útil. Las tarjetas del banco también. ¿Y qué tienen en común todos los documentos? Independientemente de que sea foto, de que sea tarjeta, de que sea analógico, de que sea digital, pues eso, pues que contiene información y por eso la guardamos. El Archivo Histórico Provincial pues tiene documentación de todas las administraciones del Estado y de la Junta. Del Estado y algunas, por ejemplo, tráfico, la policía, Hacienda, todos los juzgados. Los notarios también envían los protocolos, le llamamos protocolo al libro que está cosido, encuadernado y que tiene todas las escrituras que realiza el notario a lo largo de un año. Son libros muy gordos y cuando tienen más de 100 años pasan al archivo histórico. Todos los documentos que he puesto ahí en una pequeña exposición, aunque vais a ver que son muy vistosos, que tienen tinta de colores, que tienen sellos, pues nacieron como documento administrativo. Es el paso del tiempo el que lo ha convertido en documento histórico, pero en su momento fue útil para un ayuntamiento, para una persona y tiene ese valor administrativo. Bueno, la palabra archivo tiene dos significados: el conjunto de documentos producidos o recibidos, los de nuestra casa, los de la administración o bien el edificio. El edificio del archivo histórico en realidad son dos. La casa antigua, que es la que veis, que hace chaflán, que es una casa muy bonita y también muy desconocida en Albacete, quizá porque la calle es muy estrecha. Es una casa que se construyó en el año 1925 para doña Filomena Flores, que era viuda de un terrateniente y además presidente de la Diputación, don Damián Flores, y tiene techos muy altos y ahí están solamente la entrada, las oficinas, la sala de exposiciones y la sala de trabajo, que es la del chaflán, la del balcón, que es este balcón. Ese es el balcón. Y luego tiene los depósitos donde está la documentación, que es un edificio moderno que cedió el ayuntamiento al Ministerio de Cultura y que desde la calle no se ve. Ahí hay 6 alturas, hay 8 depósitos, en total hay 15.000 metros lineales de instalación y 78.000 cajas de documentos. 15.000 metros lineales, lo digo muy pronto, pero hay que tener en cuenta que las cajas puestas en fila por su parte más estrecha llegarían a chinchillos. El documento más antiguo es del año 1257 y el más moderno pues del año pasado, porque generalmente, por ejemplo, hay documentos que en cuanto pierden su validez, aunque un expediente de jubilación de un maestro o de un profesor, al año siguiente ya está, vamos, ya no se va a volver a reabrir y ya se envía al archivo. Bueno, ¿para qué sirve un archivo? Tanto los nuestros como los de la administración. Pues nosotros tenemos el documento y con él podemos probar un hecho, por ejemplo, que somos propietarios de una casa o de lo que hayamos comprado, el ticket incluso. Probamos un hecho, ejercer un derecho, por ejemplo, con nuestro título, como me ha enfocado a niños, pues he puesto ahí un título de bachiller. Con cualquier título nosotros podemos, por ejemplo, ir, en el caso de los estudiantes, con su título de bachillerato, acreditan, prueban el hecho de que han pasado unos cursos y además pueden ejercer un derecho, ir a la universidad. Pero también a veces se guardan los documentos y se recurre a ellos pues, para informarse, para investigar o sencillamente por curiosidad. ¿Cuántas veces repasamos las fotografías en los álbumes por curiosidad y para esa
archivos es muy remota. Los archivos existían en Mesopotamia, en Grecia, en Roma. En Grecia y en Roma estaban en los templos. Y en la Alta Edad Media, por ejemplo, Grecia y Roma, por supuesto, que tenían un nivel muy alto de cultura. Buenas. Hola. Siéntate aquí, donde hay sillas. Vale. Bueno, pues en Grecia y en Roma existían los archivos, estaban en los templos, tenían una alta consideración, pero luego sabéis que con las invasiones germánicas cae el Imperio Romano y la cultura da un retroceso tremendo. De hecho, por ejemplo, el derecho romano se anula, el derecho romano en el que prevalecía la prueba por escrito, y con el derecho germánico lo que prevalece es el testimonio o la prueba oral. Y ahí, bueno, pues os voy a comentar una curiosidad. Por ejemplo, en los juicios muchas veces no hacía falta aportar pruebas, sino que se recurría a las ordalías, que eran una prueba de fuego. Era tocar algo con un hierro candente, tocarlo con la mano, y bueno, pues el que se quemaba es que era culpable, y el que no se quemaba en esa prueba es que era inocente. O no se quemaba o no moría de esa quemadura, claro. Bueno, pues por eso se dice muchas veces pongo la mano en el fuego y no me quemo, porque eso eran las ordalías, un juicio de Dios que se llamaba, porque Dios estaba con el que era inocente. Bueno, pues esto es un retroceso social, cultural. En la Edad Media, además, en España empieza la Reconquista y las cortes de los reyes son itinerantes. Hasta la época de Felipe II, Madrid no es el lugar fijo de la corte, y entonces los reyes viajaban con unas arcas en las que llevaban sus documentos, y muchos se perdieron. La cultura se refugia en los monasterios porque los frailes eran los únicos o casi los únicos que sabían escribir. A partir del siglo XII hay un cambio cultural, empiezan a formarse también los municipios en zonas ya reconquistadas y empieza a valorarse el documento escrito. ¿Por qué? Porque es útil y atestigua derechos. Por ejemplo, este es uno de los documentos más antiguos. El más antiguo es del año 1257 y es de Requena. Es una carta a Puebla. Y los más antiguos, le sigue por ejemplo los de Almansa, que son privilegios rodados, y los de Alcaraz. Esos privilegios rodados se los concedió el rey, por ejemplo, ese de Almansa, en el año 1262 para que se repoblara mejor. Se llama privilegio rodado porque es una ventaja jurídica que el rey le concede a un municipio. Y rodado por la rueda central, que es el símbolo del rey, que valida y autentifica el documento. Bueno, pues en esos privilegios que el rey le concede a Almansa en el año 1262-87 y a Alcaraz, la finalidad que tiene es que los municipios se repueblen. Hola, pasad a sentar por aquí para las sillas. Perdón por el retraso. Bueno, la finalidad de estos privilegios era que esas zonas se repoblaran, y entonces el rey le concede algunos privilegios como no pagar los impuestos, que pudieran celebrar un par de ferias anuales para atraer a la población y al comercio. En todos estos documentos que voy mencionando están escritos en pergamino, y hay que tener en cuenta que entre el más moderno y el más antiguo hay una diferencia de 757 años. En esos años ha cambiado el soporte de la escritura. Del pergamino se pasó al papel y hoy en día al documento electrónico. Y también ha cambiado la letra, bueno, incluso el castellano. Yo siempre digo que si pudiéramos hacer un viaje en el tiempo y cayéramos en la Edad Media, ellos no nos entenderían, pero nosotros a ellos tampoco, aunque todos hablásemos castellano. Las letras que se utilizaban eran unas letras góticas, y para leer estos documentos hay que saber paleografía. Este, por ejemplo, es de Alcaraz, de 1287, y en el renglón, que está más abajo, no en el de arriba del todo, en el segundo, si yo lo leo, vosotros vais a ver lo que pone, si no, seguramente no podéis leerlo. Don, una D, una O y una abreviatura arriba. Don Mahomat Abuadille, rey de Granada, y no se decía, era esa rayica que es una E, vasallo con dos S muy altas del rey. Se hacían muchas abreviaturas para escribir más rápido, claro. Debajo,
Don Joan, con H intercalada, que es como se decía Juan, Alfonso, obispo abreviado de Palencia. Abajo, chanciller del rey. Y debajo, don Fray Ferrando, obispo de Burgos. Esto, por ejemplo, es un documento en pergamino también. Esto tiene un sello de plomo. Los sellos de plomo los perdieron casi todos los documentos. ¿Por qué? Porque para leerlo entero había que romperlo y desplegarlo. Y bueno, y porque también son muy golosos para colecciones, la verdad. Entonces, solamente tenemos dos con el sello de plomo. Uno lo tiene todavía y otro no. Este es del año 1498 y Enrique IV le concede privilegios al Albacete, porque tuviera lo mismo que tenía Chinchilla, él no pagaba ciertos impuestos. En este documento hay una cosa muy curiosa, es que como veis les falta unos cuadraditos que se quedan en blanco. ¿Por qué? Porque le falta la iluminación, le falta decorar esas letras. La primera tenía que ser una S, porque pone sepan cuántos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué está eso en blanco? Pues porque en estos documentos intervenían dos personas, el escribano, que escribía, y el iluminador, que era el que decoraba con color, con oro. Hay letras muy fáciles de leer, por ejemplo, todos estos villazgos, privilegios de villazgos que tenemos ahí, el del Bonillo y otro de doña Isabel, la emperatriz Isabel también al Bonillo. Esas letras góticas mayúsculas se leen muy bien. Por ejemplo, en este azul se ve que pone doña Isabel. Pase. Estos vamos a ver los originales, que luego comentamos las tintas y todo eso. Ahora estamos viendo ese tipo de letras que son bastante entendibles cuando uno ya se habitúa. Por la divina es que está puesto con U, porque la U y la V para ellos daba lo mismo. Por la divina clemencia, emperatriz, con N, las faltas de ortografía no eran tales, porque hasta que no se crea la Real Academia no hay unas normas. Entonces puede ser que una vez veamos una cosa escrita en V, otra con U, o B. Bueno, pues decir, emperatriz, reina de Castilla, de León, que está abreviado y lleva arriba, encima de la O, lleva una raya que significa que hay una letra abreviada. De Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, así todos los títulos que tenían los reyes, a veces hasta 40, siempre enumerados. Y el de atrás, Don Carlos, por la Divina Clemencia. Bueno, pues estos son documentos fáciles de leer. Hay otras letras muy difíciles, generalmente las de los notarios, porque ellos cobraban, se cobraban por renglón, no, cobraban por folio, cobraban igual que los notarios hoy en día, cobran por arancel, claro. Esa letra ya en su época era difícil. Ahí he puesto lo que pone, pero esa letra era difícil porque Don Quijote también lo decía. Don Quijote, cuando despide a Sancho con una carta para Dulcinea, que él está haciendo penitencia en Sierra Morena, le escribe la carta en un papel como puede y le dice a Sancho, llévasela a Dulcinea, pero antes, cuando pase por cualquier pueblo donde haya un sacristán o un maestro, que te la pase a limpio. Y dice, y no se la entregues a un escribano, dice, que hace la letra procesada, de procesos, que no la entenderá Satanás. Bueno, y ahí pues pone, y para la ejecución de ello los obligó y dio poder a las justicias de su majestad de cualquier partes que bueno, y ahí se corta. Otra de las grafías que se utilizaban, que ya no tenemos, es la C con cedilla, la que siempre está en catalán, en francés. Bueno, ¿cómo se ha escrito a lo largo de la historia? Bueno, pues la verdad es que la escritura se puede plasmar en cualquier soporte, hasta en la corteza de un árbol vemos a veces un corazón con unas iniciales, bueno, pues en cualquier soporte. En piedra, en mármol y en bronce, por ejemplo en Roma las leyes más importantes las escribieron en bronce. ¿Por qué? Pues para que perdurasen durante toda la eternidad. En marfil, en plomo, en oro, en joyas, en arcilla, en tablillas de cera, que es como se escribía en Roma y en Grecia. La arcilla se utilizaba en Mesopotamia. Hacia el año 4000 a.C. se han encontrado documentos en cuevas. ¿Qué tienen esos documentos? Pues siempre nos remitimos a lo mismo. El documento surge por utilidad y los primeros documentos en arcilla tenían cuentas y contratos, lo que era útil.
Bueno, pues se escribía sobre unas tablillas de arcilla que se cocían luego para que tuvieran más resistencia, pero cuando estaban blandas, con ese punzón se hacía una escritura que se llama cuneiforme porque tenía forma de cuña. Luego se cocían y se guardaban como una especie de estanterías. Este tipo, esta por ejemplo de la izquierda, como tiene punteado y además está en columnas, pues por eso dedujeron que esto era unas cuentas, por esa forma de poner el documento. Luego, esta letra es muy curioso cómo se descubrió, es un poco lo que la escritura jeroglífica, cómo se descubrió lo que estaba escrito. Si tenéis curiosidad, mirad en internet, porque, claro, esta cultura de Mesopotamia, cuando esto se descubre en el siglo XIX, ya había pasado, ya nadie escribía ni sabía esa lengua de los persas. Y entonces, por lo visto, fue a través de las estelas de las tumbas de Jerjes o de Artajerjes o de tal, como fueron recomponiendo letras y luego casando hasta que esa escritura también se ha descifrado. El siguiente soporte, el papiro. El papiro es utilizado en Egipto, procede de una planta que no solamente sirve para hacer el soporte de escritura, sino que se utilizaba en comida, en telas, en medicinas incluso. Esa es la planta, y esa planta a veces también se ve en España. Yo, por ejemplo, la he visto en el Oceanográfico de Valencia, que hay al entrar como un lago con aves, pues tiene papiro. Sí. Y bueno, pues el papiro se forma con las cañas. Las cañas se cortan y son unos tallos que se ponen en horizontal y en vertical, y como son un poquito pegajosas, ellas mismas se van pegando. Esto es un papiro auténtico que lo compré yo en Egipto y se ve muy bien lo que os digo, esas cañas así seccionadas. Lo voy a pasar por si lo queréis ver. Bueno, pues eso es un papiro. El siguiente soporte en el tiempo, el pergamino. El pergamino, hay una leyenda que dice que el pergamino se inventó en una ciudad de Asia Menor que se llama Pérgamo, porque había un rey que tenía una biblioteca muy importante con 200.000 volúmenes. Cuando las cosas se dicen así en 200.000, 300.000, 10.000, es que no son reales, porque cuando son reales suelen tener picos, no así. Pero bueno, hay que partir de la leyenda porque es interesante. Bueno, pues por lo visto el rey, el Ptolomeo de Egipto, de la biblioteca de Alejandría, estaba celoso porque el de Pérgamo le ganaba, o tenía más volúmenes o casi le iba a ganar. Y entonces lo que hizo fue no suministrarle, a los de Asia no suministrarle más papiro. Y entonces ellos dicen que tuvieron que inventar el pergamino. El pergamino se obtiene de piel de vaca, de oveja, de cabra, de conejo, de cualquier animal. Cuanto más grande es el animal, lógicamente se hacen pergaminos mayores. Aquí tengo unos recortes que me dieron en el Centro de Restauración de Toledo. Esto se nota que es de un madero. Se utilizaba solamente la parte central para escribir. El pergamino era muy costoso de fabricar porque nos tenemos que imaginar que aquí hay pelo, hay venas, hay grasa, se raspaba, se tenía en unas tinas con agua en las tenerías, olía muy mal, por eso las tenerías estaban siempre fuera de las ciudades y donde había cursos de agua, y luego se blanqueaba con cal, se tensaba en un bastidor y era caro. De todas formas, nunca se tiraba. Un pergamino que estaba escrito, si ya no servía lo que ponía, se raspaba y se volvía a escribir. Y a veces hay dos escrituras, una invisible y otra visible. Y eso se llama palimpsesto, ese tipo de pergaminos que tienen dos. La parte que no se utilizaba para escribir no se tiraba. La verdad es que antiguamente no se tiraba nada, todo se aprovechaba. Estas partes que no se utilizaban se cocían y con ellas se hacían una cola, como una gelatina, para encorrar los documentos y que fueran más suaves y más lisos. Bueno, el pergamino era caro, por supuesto, porque hacer un pergamino llevaba mucho tiempo, con lo cual esos documentos que vamos a ver ahora, esos privilegios rodados,
se hacían aposta incluso cuando ya existía el papel, porque tenían un contenido muy especial, muy importante, y por eso se utilizaba una materia lujosa. Bueno, si queréis tocar, están un poco acartonados porque lo que decía antes, que aquí la temperatura y la humedad no es como la de los depósitos, y entonces no se mantiene en su perfecto estado. Están muy rígidos. Bueno, lo que os estaba comentando, aquí hay una O inicial que veis lleva el proceso del pergamino. Un artesano le está vendiendo pergaminos a un fraile y detrás se ve el bastidor con el pergamino tensado y la cuchilla con la que lo raspa y lo va liberando de verillas, de grasa. Y luego aquí, bueno, pues es lo que os digo, la piel extendida y el central, que es lo que se usa. ¿Cómo se hace un librillo, un expediente o un códice? Pues así se va doblando y luego se va cosiendo y luego se separan las partes para que cada hoja esté suelta. Este lo vamos a ver, es un cuadernillo cosido e iluminado, es el privilegio del bonillo del año 1538. En el año 1538 el bonillo se segrega de Alcaraz, consigue su independencia, y bueno, pues este documento lo vamos a ver muy bonito, porque lleva una orla con vegetación, con flores, con pájaros. Es una orla al estilo de Flandes y de Brujas, de pintores importantes y por estilo. Lleva varios elementos que son muy curiosos. La D inicial lleva dentro un águila bicéfala y una corona imperial. El águila bicéfala es el símbolo de Carlos I, porque era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y abajo del todo está el escudo del bonillo, con un castillo, dos sabinas, porque es un árbol típico, y luego está entre dos grifos, dos animales fantásticos, en colores invertidos, y bueno, pues vais a ver luego que es impresionante. Está escrito con una letra caligráfica. Después llega el papel. El papel es un invento chino del siglo I a.C. que llegó a la península y llegó a Europa, traído por los árabes, y entró a través de la España. El primer sí, molino se llamaba, de fabricar papel, es del año 1150 y estaba en Játiva, en Valencia. Bueno, pues este papel fue poco a poco desbancando al pergamino porque era más rápido, más fácil de conseguir. Al principio, pues es un papel, que vamos a ver ejemplos también, muy natural, de fibras naturales como el cáñamo, el yute, el algodón, resistente, que no lleva, si se blanqueaba se utilizaba cal y ceniza, y bueno, durante siglos se mantiene muy bien, se conserva muy bien. Además se hace manualmente uno a uno y a veces llevaba filigranas. Las filigranas se ven al trasluz y las filigranas eran porque cada molino papelero pues tenía su marca, y al trasluz pues se ven esas marcas de agua, que con esas marcas se puede saber dónde está hecho el papel, incluso el siglo y todo eso. El tacto vais a ver que es distinto a los papeles actuales. Ah, pues es que no sé dónde se ha parado el papiro. Bueno, esto es como se hace artesanalmente el papel, en unas tinas con agua donde se ponen las fibras machacadas, y bueno, luego con una rejilla formadora que lleva en horizontal y en vertical como unos alambres. Bueno, pues luego se saca, se pone a secar y eso es un papel artesanal. ¿Y cómo se formaban esas filigranas? Pues esos cordoncitos en horizontal y en vertical se modifican, se les hacen formas y cuando el papel se seca se queda la filigrana. A partir del siglo XVIII hay más demanda de papel
y empieza a utilizarse la madera. ¿Qué pasa con la madera? Que tiene menos calidad, porque tiene lignina, amarillea y se vuelve muy frágil. De hecho, por ejemplo, los periódicos, todos vemos enseguida, como el periódico, la información que tiene se queda obsoleta al día siguiente, pues se utiliza la calidad inferior. Aquí tenemos un periódico que es de nuestro archivo histórico, que todo el mundo lo conocemos, que es de la feria y es del año 1866 y está muy frágil, muy amarillo. ¿Cómo se escribía? Bueno, pues el primer utensilio para escribir es un cálamo. Un cálamo que es una caña que todavía lo utilizan, me parece que en Marruecos y por ahí, lo utilizan todavía, sí. Por capilaridad esto se mete en un tintero y por capilaridad absorbe un poquito y se puede escribir. Luego vino la pluma de ave. Estos son plumas de oca, esta está teñida y bueno, pues es un soporte que estuvo hasta el siglo XIX, cuando se crea el plumín metálico. Los escribanos se representan con su pluma en una mano y en la otra con un cuchillo, porque cuando se les caía un gotazo de tinta rápidamente lo cogían, lo quitaban y raspaban. Bueno, pues en el siglo XIX ya se crea, a mitad del siglo XIX, el plumín metálico, que esta ya es la pluma que conocemos y que vemos a menudo. Después el boli, la máquina de escribir, el ordenador, y todo ya ha sido un disparate, ¿no? Una cosa rapidísima. De hecho, ya no existen fábricas de máquinas de escribir. Parece mentira, ¿eh? Porque todos nos acordamos de cuando existían esas academias que preparaban oposiciones, máquinas y tal, ¿no? Y ya nada, eso no existe. En 2005 creo que cerró la última fábrica de máquinas de escribir. Bueno, ¿qué tintas se utilizaban? Pues las tintas también eran naturales. La más común y la más sencilla pues es un trozo de carbón, claro. Pero bueno, las tintas desde la Edad Media eran ferrotánicas o ferrogálicas. Llevaban una base que era un sulfato de hierro y luego llevaban un ácido que son unos taninos que le dan el color. Los taninos vegetales son agallas de roble, que eso lo habréis visto en el campo, ¿no? Yo corté una porque esto tiene una tiñe muchísimo, muy potente. De hecho, todos los documentos que vamos a ver, todas las tintas eran negras. Es el paso del tiempo el que ha hecho que estén marrones, con distinto coloración. ¿Qué se utilizaba para que estos taninos, dónde se disolvían? Pues en agua, en vino, se les ponía un aglutinante que es la goma arábiga, que en realidad es resina de los árboles. Ya está, tenemos tintas. El color que más gustaba en la Edad Media era el rojo. En rojo, vamos a ver algunos documentos, en rojo se escribían los títulos, las iniciales, lo que se quería resaltar. De hecho, los calendarios nuestros todavía el domingo y las fiestas están en rojo. Rojo en latín se decía ruber y de ahí viene rúbrica, porque también la firma se hacía en rojo. El color podía ser el rojo de muchas formas. Mezclando mercurio y azufre se sacaba el rojo, pero es muy venenoso. El cinabrio también es un mineral que se puede machacar, también es muy venenoso. O bien otros colorantes extraídos de la grana, que es la cochinilla, que eso había muchísimo en Chinchilla, que es un parásito de los árboles. Y luego de plantas como la rubia, el palo de Brasil. Después del rojo, el que más gustaba era el azul, pero no cualquier azul, el lapislázuli, que es una piedra semipreciosa, que no existía en Europa, que había que traerla desde Afganistán en pesadas caravanas, cruzando el desierto, y era muy caro. Entonces ocurre lo mismo que el lapislázuli, cuando no servían documentos, esas tintas se raspaba y se volvía a utilizar. Tengo algunos ejemplos. Esto es un collar. Es un collar de lapislázuli, que bueno, voy a enseñar que lo compré y lo rompí la costa para ver el azul. No tenemos ningún documento con este
azul, porque el azul más barato es de azuritas, pero este ingreso no lo tenemos. Bueno, este por ejemplo es un libro de horas de Berry del siglo XV, que este sí que está hecho con este azul de la legislación. Hola. Bueno, ¿qué documentos he seleccionado para la historia de Albacete? Para que veáis así documentos que nos sitúen, pues el fondo antiguo del ayuntamiento, de otros municipios también, los protocolos, que os voy a enseñar alguno en el depósito porque son muy pesados, y bueno, pues algunos planos. Y esto es mi intervención. Ahora os voy a empezar a enseñar, por ejemplo, algunos documentos, algunos facsímiles. Esto es un libro religioso. Es el Martirologio de San Osvaldo, que es del siglo XV, y esto es un facsímil que lo hace la editorial Moleiro. Incluso imitan el pergamino, la medida la hacen exacta, si tiene algún defecto lo calcan, y bueno, incluso el oro lo han puesto. Esto es para que veáis el lujo de estos libros de la iglesia, los libros religiosos, y para que veáis la calidad. Estas letras son más difíciles que las de los ayuntamientos, porque estos documentos eran muy lujosos, tenían una letra más caligrafía perfecta, y entonces se entiende, se escribe igual la R, la I, la M, la N, la U, y es muy difícil leerlos. Además está en latín. Pero bueno, para que veáis documentos especialmente solemnes y lujosos. Y esto es un libro de horas, también facsímil, de la reina Isabel la Católica. Un libro de horas porque llevaba las horas canónicas a cada hora que rezo le correspondía. Este sello, que es claro, de cartón, para que ellos vean cómo se recibían, y para que vean cómo estos agujeros que hay aquí es donde iba el sello de plomo, donde colgaba el sello de plomo. Bueno, como es un facsímil, es un falso, lo quito y así os puedo enseñar otras cosas. Este es auténtico, este es el de Almansa y es del año 1262. Estos documentos están datados en era, o sea que aquí pone 1300. Hay que restar siempre 38 para hacer la equivalencia a nuestro calendario, a nuestra fecha actual. Bueno, aquí se ve la plica con esos agujeros de donde colgaba el sello de plomo, la rueda con el símbolo del rey, que es esa cruz, la cruz de la victoria. Luego arriba un crismón en el círculo, que es una invocación divina para proteger el documento. Tiene unas letras en griego, son Rho, Sigma, Alfa y Omega, que significa Cristo es principio y fin de todas las cosas. Y luego, bueno, pues está esta letra tan elegante, y se ve y se puede leer bien el nombre del rey y de la reina, porque están en mayúsculas. Luego, una cosa curiosa de los documentos medievales, esto también es un facsímil para los chiquillos.
Es una forma de autentificar, de saber si es falso o es verdadero un documento. Estos documentos se hacían por duplicado, se escribía lo mismo, es un negocio, un contrato entre Almansa y Chinchilla, por ejemplo, para repartir el agua de la acequia, y esto es de Cuenca. Bueno, pues cada pueblo se llevaba su copia y entonces la cortaban, estaba escrito idénticamente, arriba y abajo, y en el centro se ponía ABC, CDE, letras. Luego se cortaba y se hacían picos o una muesca, y entonces si luego había un litigio y decían, no, esto no es lo que acordamos, pues sí, pues no, pues lo confrontaban y si coincidía es que era auténtico y si no es que se había falsificado, claro. Bueno, pues es una forma de la autenticidad. Lo que os decía de las tintas que eran negras, este es de Peñas de San Pedro, es de 1300 y poco, y en este sí que se ve lo que os decía, que las tintas eran de un color negro, muy profundo. Lo que pasa que es con el paso del tiempo y la luz la que va decolorando y estropeando los documentos. Aquí se ve las cintas de seda, pero el sello de plomo se ha perdido. Luego, este es, y diréis, ¿por qué me trae Elvira este documento tan feo? Tiene su razón de ser. Bueno, es del año 1420 y es un documento que habla de una confirmación de privilegios a Albacete. Pero lo saco porque lleva en el margen una mano, la mano con el dedo, que es la que vemos en el ordenador cuando hay que pinchar, para que veáis que esto no es un invento de Microsoft, ni de Windows, ni de... que ya en los libros donde había algo que se resaltaba, una mano con su dedo para la mano. Bueno, pues este es el que os he dicho, que hemos visto, que he dicho aquí, esta letra es caligráfica, se lee bien. Este es un documento del año 1500 y poco, de la emperatriz Isabel, de la que está el monumento ahí fuera, al Bonillo, porque ella era señora de Alcaraz, de Bonillo, de Albacete, y bueno, pues es concediéndole una ampliación de la dehesa carnicera, y son orlas con una decoración renacentista muy bonita. Estos documentos se hacían en las chancillerías, que era la oficina real, pero no se decoraban en la oficina, por eso algunos están inacabados. Había talleres cerca de las chancillerías con pintores de verdad artistas, y se decoraban allí. Esto es un libro de actas de Alcaraz, muy antiguo. Bueno, ahora vamos a ver la fecha. Voy a traer para que lo veamos todos. Es un libro que tiene una encuadernación en piel curtida, porque el pergamino no es piel, no está curtida, es piel pero no está curtida. Y ha estado muy mal conservado. Llevaba aquí una cinta que se ataba con una hebilla, pero por los pespuntes que le han quedado se nota que ha desaparecido. Está tropelado, tiene forma de cartera y tiene además hilos de seda amarillo. Estuvo en algún arca de madera y le atacó una carcoma, como podéis ver. Pero esta tinta era, como todas las tintas medievales, ferrogálica, pero el equilibrio entre el hierro y los otros elementos no estaba muy bien. Y os voy a enseñar lo que ocurre en bastantes documentos de los archivos con el óxido de la tinta ferrogálica. Y es que va taladrando el papel, se va traspasando, pero también se lo va comiendo. ¿Lo veis esos dos? Bueno, pues este es de 1572 hasta 1576. Bueno, este es el privilegio de villazgo de Aína. Aína en el año 1565 también se segrega de Alcaraz y le enviaron desde la corte su privilegio aquí en su caja. Y en el año 1565 el pergamino ya no se utilizaba, el papel lo había desbancado, pero como es un documento solemne y lujoso, pues ellos, claro, la chancillería se lo hace en pergamino. Y trae vino en este estuche,
Este estuche tiene los mismos años que el documento. Tiene un sello, que esto es el sello, una copia, una réplica. Y traía también, para protegerlo, este trocico de seda azul. Bueno, pues lo trajo desde su origen. Este documento yo creo que vino sin iluminar. Iluminar es el proceso de darle color, de darle figuras. ¿Por qué? Pues porque vais a ver luego, cuando veamos los del Bonillo, que esta tinta morada no era, ni estos dibujos son muy torpes, muy toscos, no son propios de un taller con artistas. Pero bueno, pero tiene su encanto. Y además tiene otra cosa que lo delata. Es que el documento es del año 1565 y aquí el artista de la zona, cuando lo decoró, lo terminó en 1566 y es que lo puso. Estaba tan orgulloso de la obra que lo puso aquí. 1566. ¿Qué tiene? Bueno, pues casi todos estos documentos llevan siempre alguna invocación divina. 1566. En el Candelieri, aquí en las copas, 1566. Bueno, pues tiene una imagen del nacimiento de la Virgen, quizá porque la patrona de Aila es la Virgen de lo Alto, el nacimiento de la Virgen. Luego aquí tiene una figura alegórica, porque dice el documento que Aina fue atacada por los moros de Baza y que 20 hidalgos del pueblo resistieron y tal. Y aquí está pues el castillo, que se ve así, unas figuras al trasluz, como atacando, y aquí está Aina arriba y aquí Elche de la Sierra, que era su aldea. Y hoy en día es más grande Elche que... Bueno, pues es un documento que está muy decorado, con muchísimas sellos que pendían de ahí, y luego al final termina con un escudo que no corresponde, porque el documento de 1565 es de la época de Felipe II, y este escudo que le da Villa Bicéfala es de su padre, Carlos I. Por eso, y por lo que os voy comentando, pues esto es posible que lo pintara alguien del pueblo o de los alrededores. Vale, este es el que hemos visto, el que os he dicho, es el único que todavía conserva el sello de plomo. Otro tipo de sellos son de placa, que aquí no tengo ningún documento, y otro tipo de sellos es el lacre. En realidad todos los sellos cierran y validan el documento. Y luego aquí una cosa curiosa, este documento es del año 1512, es un juicio, es que está desplegado, bueno, entre Chinchilla y Albacete, para compartir los términos. Y bueno, pues este lleva el dibujo del primer escudo que tuvo Albacete. El primer escudo que tuvo Albacete es una torre. ¿Y cómo lo sabes? Bueno, pues lo sé porque estas ejecutorias, cuando se envían, igual que los privilegios de villazgo, lleva siempre el escudo de la villa al que se dirige. Pero además otra cosa, es que encontré un documento que hablaba de las pesas de Albacete, las pesas del mercado, las oficiales, eran las del ayuntamiento. Y entonces, para que la gente supiera que las pesas esas eran oficiales, en el peso real llevaba el emblema. Y el emblema se describe como una torre. Y en otro documento que Albacete envía a la Chancillería de Granada, al llegar a Granada lo registran y dicen, es un documento que lleva el sello de Albacete que imprime una torre. Luego este fue el primer escudo de Albacete. En el año 1568 se cambió por una torre y un águila. Y en ese mismo año, pero unos meses después, 3 torres puestas en triángulo y ya está. Y bueno, pues de ahí ya va evolucionando hasta el que conocemos. Pero el primero es este, una torre. Luego, otro documento muy importante para Albacete es del año 1568, cuando Albacete compra 2 leguas de término a costa de Chinchilla para ampliar su contorno. Y esta letra, por ejemplo, esta letra ya es la nuestra. Se llama humanística.
Claro, y ya la podemos leer perfectamente. No, pero aparte la mano que tenía ahí. Sí, hombre, porque, a ver, los escribanos de la corte Pero aún así. eran mejores que los de los pueblos. Hombre, con bajito. Y que nosotros. Qué Pero... más caligrafía. No, pero el listo procesado es de texto peor que eso. Esta letra sí se puede leer. Esta letra se llama humanística. Se pone de moda en el siglo XVI y ya pues se puede leer muy bien. Este documento, si os dais cuenta, en la parte que está amarilla, que pone Don Felipe II de este nombre, brilla un poquito porque lleva oro. Oro en concha, de concha que se llamaba, y muchos de estos documentos se podían decorar con pan de oro o con este oro de concha. Es que claro, tiene tantos años el documento que supongo que en su época brillaría más. Pero claro. Bueno, aquí para la historia de Albacete, como era un poco la charla de hoy, conocer el archivo para la historia, pues estos son unas copias de documentos archiconocidos, claro, de la feria. Y luego este, por ejemplo, que es el del término de Albacete. Cuando Albacete en 1375 se segrega de Chinchilla, se le concede una legua a ambos lados del Camino Real. Y bueno, pues este es el Camino Real desde La Roda hasta Pétrola. Es a través de ese camino, de esa franja, donde se le da esa legua del término. Como Chinchilla y Albacete tuvieron muchísimos juicios, por todo tenían juicios, pues esto se revisó en muchas ocasiones, porque había dos formas de medir la legua. Estaba la legua castellana, la legua de no sé qué, y curiosamente Albacete entendía la legua como la grande y Chinchilla entendía como la pequeña. Ahora vamos a ver este, por ejemplo, de Almansa, de la época de los Reyes Católicos, de finales del siglo XV, 1470 y tantos, y este sí que lleva pan de oro. La S, la E, este sí que brilla, lo muevo así un poquito, este brilla más porque este está más bien. Se notan los colores, el rojo y el azul, los que más gustaban. Este pergamino es muy fino. Había un pergamino que era de animales no nacidos, ¿no? Y ese se llamaba vitela y era muy fino, pero aquí tampoco. Luego, estos documentos, para que veáis lo caro que era el pergamino, nunca llevan zonas en blanco, ni punto y aparte. Las letras capitales, para ahorrar, las letras capitales de capítulo, del nombre, es la que introduce un nuevo texto, pero no hay que desperdiciar nada. Y esas letras minúsculas, a su vez, iban oro también. Todo se hacía con una dedicación de un lujo. Sí. Bueno, pues aquí he puesto algunos, por ejemplo, el privilegio de Peñas de San Pedro, del año 1537, también se segrega de Alcaraz. Y este ha estado muy mal, el pobre, muy mal conservado, porque bueno, pues el pergamino está muy frágil, las letras casi se han perdido, es también de la época de Carlos I, y lleva el escudo de Peñas, que es lo que se llama un escudo parlante, que es un castillo sobre una peña y arriba San Pedro con las llaves. Como veis, las tintas se han desvaído muchísimo, se han quedado muy frágiles. Es muy importante conservar estos documentos bien. Y muchas veces en los ayuntamientos no pueden. Por eso algunos ayuntamientos como Peñas, Aína, El Bonillo, pues han depositado la documentación más antigua en el archivo histórico. Con lo cual yo creo que es un proyecto. Bueno, este es igual, con su seda azul, el que hemos visto. Pero la verdad es que no es lo mismo verlo
verlo así presencialmente a verlo en pantalla o del facsímil, ¿verdad? Bueno, hay mucha gente que viene al archivo a investigar su árbol genealógico y no sabe paleografía, pero emociona tanto un documento que al final hay gente que aprende sola, ¿eh? Y otro del Bonillo, que es del año 1566, es una ampliación de término. Lógicamente Alcaraz le concedió una legua, como se concedía siempre, pero se le quedó pequeño, el pueblo creció mucho y compró 2 leguas. La verdad es que como el Estado siempre estaba en bancarrota, se compraba y se vendía, bueno, se vendía todo, títulos, cargos, oficios, jurisdicción. Este documento, esta parte que veis más blanca, es porque lo hemos restaurado. Me pongo guantes porque si os dais cuenta de pasar las hojas, las manos siempre llevan grasa. Y entonces muchos documentos hemos tenido que restaurarlos y reintegrarles en materia precisamente por eso. Porque se va quedando toda la grasa ahí. Este es lujosísimo. Sí, este es muy bonito. Toda la hoja va decorada. Se nota muy bien la decoración de los talleres especializados a la de Aina. En los colores, en los dibujos, porque además llevan su sombra. Por ejemplo, si hay una flor, se ve su sombra como si fuera un trampantojo. Este es de Don Felipe, del año 1566, y también se ve una D inicial con la Virgen dentro, abajo el escudo, y aquí Santa Catalina, porque es la patrona del Bonillo. Os voy a enseñar alguna cosa más. Como, por ejemplo, esto es un incunable, también del Bonillo. Es que los documentos del Bonillo, estos más solemnes, por lo visto estaban en la caja fuerte. Y bueno, pues una vez en la caja fuerte tenían monedas, cosas así, me lo contó el concejal. Y entonces pues alguien pasó y robó las monedas, pero los documentos no se los llevó, porque no le dio importancia, claro. Y bueno, pues este es un incunable. Ya sabéis que los incunables se llaman así porque la imprenta estaba en su cuna. Son los documentos que se hacen desde que Gutenberg crea la imprenta en 1444, me parece, hasta el año 1500. Este igual lo tuvimos que restaurar, se le reintegró materia. Y bueno, pues vais a ver que Gutenberg al principio, cuando crea la imprenta, él lo que quiere es que la letra parezca de persona. Incluso pone las abreviaturas y todo. Y apenas se nota la diferencia entre lo que hemos visto, ¿verdad? Y los de los incunables. Lleva una D inicial. Estas letras capitales que llevan dentro figuras humanas se llaman historiales. Esta encuadernación no la llevaba, fue para protegerlo, porque esto en realidad trata sobre las alcabalas, que eran el impuesto común y más corriente en el antiguo régimen. Lo que pasa es que al ser un incunable, pues esto para una exposición que lo prestamos se tasó en 120.000 euros. Los incunables son muy caros, sobre todo porque son ejemplares únicos, claro. Y luego este es de Chinchilla, es un libro registro, o libro de cerro, porque está encuadernado en piel. Y este libro es un registro de todos los documentos importantes o que venían de los reyes que tenía Chinchilla. Solamente quedaba de este documento lo que está más oscuro, lo demás es reintegrado. Y entonces este lo he sacado para que veáis que lo más importante se ponía en rojo. Como he comentado que lo más importante se ponía en rojo, pues este es para que veáis. Bueno, pues así termino la visita. Os voy a enseñar un depósito. ¿Me queréis preguntar algo? Vamos a ver el depósito. Yo quería hacerte una pregunta. Como estuvimos comentando una vez de los archivos del penal de Chinchilla,
si ya te han traído alguna cosa o estás luchando aún. No, sí, está la documentación de la prisión, sí, ya está. Sí. Es que sabes que hice un libro y se me quedó bastante cojo porque Sí, pero no me solamente dejaron acceder a los archivos. los expedientes de presos solamente. Sí, pero ya está, sí. Bueno, y del penal tengo otra cosa, la documentación medieval, que esa nos ha llegado desde hace unos meses. Sí, la del penal, pero la de la Edad Media, desde 1400 y pico. Bueno, pues... Después del papel ya es electrónico, ponía documento electrónico, no sé cómo... Bueno, el documento electrónico ya es lo que tenemos, por ejemplo, en Hacienda. Eso, y ya no está con papel y boli, ya no queda para... No, por ejemplo, la declaración de la renta, hombre, tú te la puedes imprimir, pero el documento original lo que vale es el que se quedan los servidores, con sus contraseñas, con su sellado en el tiempo. Lo que tú ya te imprimes es una copia, el original ya no lo vamos a ver. Pero no, los documentos importantes de haciendo proceso, ¿no? No, ya hay muchos procedimientos que ya, por ejemplo, las administraciones todo es electrónico. La forma ya de relacionar al ciudadano con la administración es de forma electrónica. Las facturas, por ejemplo, de la Junta se suben a una plataforma, pero ya en papel ya no. Otra cosa es que, por ejemplo, tú llevas al ayuntamiento una instancia, la llevas en papel, pero si te das cuenta, la que la coge en el registro, la escanea, la digitaliza y ya lleva su procedimiento electrónico. ¿Qué pasa? Que todavía no lo llegamos a asimilar. Yo creo que estamos en una etapa pues, peligrosa porque se pueden perder muchos datos, ¿no? Pero Los en papel son los documentos de los notarios. no, también ya tienen. Ya está. Sí, lo hacen en papel, pero luego ellos también tienen una copia ya electrónica. Sí. Claro, ves. Parece que da miedo que no esté en un sitio físico. Ahí Sí, es verdad, da miedo. Y además, ¿sabes por qué pensamos eso? Por nuestra experiencia. Porque cuando cambiamos de móvil, es que nosotros mismos Se pierde vemos el tiempo. en papel. Yo digo, nunca hemos tenido tantas fotos como hoy en día. Y no las miras. Y no las miras, de Tú verdad. tenías que pagarle y hacía Y todo y entonces, estabas con el gusto. Claro, pero nos da ahora- miedo porque por nuestra experiencia sabemos que el documento digital se pierde. Y además sin decir... Y que dentro de 600 años, a saber lo que pueden mirar y cómo y... Claro, y sobre todo las qué formato? validaciones, Claro. lo que vale, Porque ¿no? Corea del La Norte un día validación, porque te- yo tengo la firma, calcula el todo. certificado digital, como casi todos, ¿no? Pero claro, sabes que a los 2 años caduca, lo tienes que renovar y en los documentos electrónicos igual, hay que renovar las firmas de las personas que validan. Pues eso supongo que ya estará pensado, los informáticos sabrán cómo se renueva eso automáticamente, qué personas además en la administración tienen acceso, quiénes no. En fin, esto es complejo. Por eso digo que estamos en un momento crucial de un cambio que lo estamos viviendo. Sí. Vamos a ver. No, dejar las cosas si queréis y luego ya. Este es uno de los 8 depósitos. Como veis, la altura aquí es mucho más pequeña. Este ya es el edificio moderno, el que cedió el ayuntamiento. Y todo se hizo en el año 90. Se reformó la casa antigua, que estaba en total ruina, y luego ya se hicieron los depósitos. Los depósitos tienen pues, todas las especificaciones técnicas del Ministerio de Cultura. Por ejemplo, pues todo está reforzado, techo, suelo, paredes, hasta la pintura es ignífuga, y todo aguantaría pues 1 hora y media o 2 en caso de fuego. Está compartimentado y no está todo en una nave grande, pues porque así en caso de incendio pues también se puede proteger mejor la documentación. Los techos son bajos para aprovechar mejor el espacio, pero también para evitar que haya grandes masas de oxígeno, que pueda la combustión acelerarse. Se ahorra espacio con las estanterías compactas porque en vez de tener un pasillo, pues hacemos el pasillo con los volantes donde lo necesitamos. En este depósito habrá unas 11.000 y pico cajas. Lo tenemos todo lo tenemos que tener todo muy ordenado para no perder tiempo. Entonces en cada cuerpo sabemos qué caja hay. ¿Cómo se controla tanta documentación? No me lo habéis preguntado. ¿Cómo se controla? Pues con base de datos.
porque si no es imposible. Y bueno, pues voy a abrir uno de los depósitos y voy a enseñaros un protocolo. ¿Qué temperatura tenéis aquí? Aquí lo importante de la temperatura es que sea constante. Tenemos unos 19. Pero no mucho, está costando. Sí, está constante. Está constante porque además se nota la temperatura, la humedad está controlada también. Estos son protocolos. Esto tiene muchísima información y es una de las fuentes que más consultan los investigadores, porque aquí están pues, los testamentos, cartas de dote, cartas de poder, contratos, porque antes no existía como hoy en día los contratos en la jurisdicción laboral, sino que era ante notario. Y bueno, pues esto es, el que se hace el árbol genealógico también recurre a los protocolos para ver testamentos, herencias. Bueno, pues esto por aquí. Os voy a enseñar también, a ver. Que no tiene freno. Cuidado que se hace un papel. Sí, sí, sí. Estos son libros de actas del Ayuntamiento de Albacete, pues para que veáis el tamaño que tenían. Con esta encuadernación de cartera, tipo mudéjar, con estas estrellas. Estos libros se hacían en Toledo. Se compraban en Toledo. ¿Has dicho el año, perdón? Pues aquí, esto es del siglo XVI. A ver, libro de actas de Albacete. 1583 a 1593. ¿Qué más? Tenemos un sistema de extinción automático de incendios que detecta por estos puntos rojos, bueno, por estos puntos negros en la tubería roja, detecta hasta el polvo, el cambio de temperatura y bueno, pues en caso de que hubiera fuego, bueno, tiene varios niveles, pero en caso de fuego se dispara el agua nebulizada a través de esos puntos y bueno, eso proporcionaría como una niebla densa que no mojaría la documentación, pero sí que sofoca el fuego. Y bueno, pues esto es... Mira, una pregunta para Sí. poder leer un acta, un protocolo, ¿qué protocolo es? ¿Qué? Para poder ¿Quién accede? ¿quién ¿Cómo que accede? quién ¿Puede puede acceder? acceder? ¿Se puede acceder a leer? No sé. Cualquier persona. ¿Ah, sí? Sí, 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 como lo veo tan empaquetado ya. Digo, a ver, tan cuidadosamente, digo, a ver qué hay que hacer. Sí, eso sí, empaquetado y bien cuidado, sí, no, pero sí, esto está Y te pones al lado disponible para el que público. Lo que he dicho es que hasta el siglo XVI vamos digitalizando todo para, por ejemplo, este libro pues ya no se saca, porque esto es una pena, claro. Entonces, pero por ejemplo los protocolos del siglo pasado, pues sí, eso ya cualquier persona lo puede leer en la sala de investigadores, sí. Sí, sí, ¿Y qué porcentaje está digitalizado? muy poco. Pero lleva Sí, ¿Sería un plan para No, porque mira, a ver, cuando... digitalizar esto? No, a ver, es que la gente dice, ay, se digitaliza, pero vamos a ver, lo primero es informatizar. Y aquí cuando yo entré, en 2007, todos los inventarios estaban en papel todavía. Entonces, primero es informatizar. Y luego ya cuando lo tienes informatizado, entonces digitalizas y vas uniendo una cosa con la otra porque hay que establecer. Entonces, lo principal es informatizar y luego vamos digitalizando pues por razón de la conservación lo más antiguo. Luego, cuando la gente nos pide algún expediente, ya que se queda digitalizado, lo incorporamos. Entonces, pero lo suyo sería llevar un plan, pero no tenemos todavía página web, no tenemos un programa específico y lo vamos haciendo con nuestros medios, así que... Informatizar, perdón, es escribirlo En la crear base de datos. la base de datos, En crear la base de datos, sí. la base de datos Access y ahí tenemos unos campos.
título, fechas, signatura, todo lo que consideramos. Y entonces viene alguien y dice, pues yo quiero saber de catastro. A ver, la mayoría de gente que viene al archivo no son historiadores, es gente, ciudadanos que vienen sobre todo al catastro de rústica y urbana, como antecedentes por algún juicio o algo que han heredado y no saben muy bien dónde está. Ese es el usuario normal del archivo histórico. ¿La consulta informática se hace en la sala? Sí, en la sala. Antes había el archivo, que Sí. cuando yo estudié estaba en un archivo, era manual, completamente. Sí, Con antes eran fichitas, sí, sí. fichas. Sí, No, sí. las fichas eran de la biblioteca. Aquí eran Ya, sí. unos inventarios en papel, así, en carpetas. Sí. Ujú. Ujú. Y los curiosos tendríamos acceso que de curiosos porque no necesite parte del árbol genealógico ni por nada, simplemente porque disfrutaría una barbaridad hojeando un libro de esos. ¿Tendríamos acceso? No, para curiosidad. No. Eso es. Por eso hacemos estas visitas, o yo que sé, hemos hecho algunos cursos, por ejemplo, cómo se investiga el árbol genealógico también, pero no para curiosidad, no. Por ejemplo, el día 9 de junio, que es el día de los archivos, se hace una jornada de puertas abiertas. Yo quiero que me enseñes un libro de actas, y yo te lo enseño, te lo leo, pero... ¿Cuál es el archivo más antiguo? El documento más antiguo es de 1257. ¿Y el de Albacete Capital? Bueno, el de la O el de ciudad. Albacete Capital de 1300 y pico. 1300. Sí. El que hemos visto antes de la legua que le comprábamos a Chinchilla. No, ese no es el más antiguo. El más antiguo están ahí. Ah. Los que no se pueden poner en cajas están ahí extendidos en los planeros. Pues nada, esta es la visita. ¿Verdad que merece la pena? No me digáis. claro. Que la gente hace pereza, luego abren la base y todo el mundo va en... Pero esto yo creo que también merece la pena conocer las instituciones de la ciudad. Pues muchas gracias. Los colegios hacen visitas, pero no es demasiado multitudinario. Los colegios hacen visitas, Sí, pero sí, sí. Ellos hacen una actividad muy bonita de escritura con letra gótica. luego elementarios aquí, fíjate, en la sala. Pues ellos lo que tienen son los facsímiles, a ellos los originales no se los enseñamos. Pero bueno, pero hacemos actividades sí. O sea, aparte de esta actividad, Elvira, se pueden hacer otras en el archivo, ¿no? Sí, sí. Una vez hicimos otra de paleografía. Pero bueno, tampoco... A mí las que más me gustan son la de la escritura de letra gótica, que la he hecho también con adultos, la del árbol genealógico, que es muy interesante, y ¿qué más? Pues, no sé, otra que he comentado. Bueno, que además se puede, yo formándose un grupo de unas 10 personas, sí que se puede hacer una visita. Nada, voy a recoger. Vale. No, subo con vosotros arriba para recoger.